Bien, damos también la bienvenida a toda la audiencia de FM Bendición, la 104.7, la hora cristiana de Villalonga, y también saludamos cariñosamente a todos los amigos y amigas que nos van a estar también viendo a través de YouTube y a través también de ITEN, espacio Villalonga, a través vía Facebook. Este mensaje corresponde entonces en el día de hoy a la fecha, lleva por título La unidad del Espíritu, se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 4. Amén. 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 Así es. Vamos a estar entonces dando comienzo al mensaje que corresponde el día de hoy en el libro de los Efesios, capítulo 4. Por título lleva La unidad del Espíritu. Si lo hemos encontrado, procederemos a la lectura en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Reciba su asiento, por favor, y damos gracias también, como decíamos hace un momento, a toda la audiencia de FM Bendición, la 104.7, la Iglesia Royal de Villalonga. Damos también el cariñoso saludo a la iglesia local aquí presente y también a todos los que van a estar recibiendo este mensaje a través de la web. Bien, este mensaje titulado La unidad del Espíritu dice así lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No dice aquí la palabra algo muy, como podríamos decir, muy común, muy sencillo, muy natural a nuestros oídos, de que andemos conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados. Pero ¿por qué nos recalca muchas veces la palabra del Señor que nosotros no olvidemos las enseñanzas con las cuales nosotros hemos sido llamados? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque muchos de nosotros, sucede en el camino, olvidamos los rudimentos básicos del Evangelio. Olvidamos puntualmente que el Evangelio deben observarse ciertas reglas, ciertas normas, para que el Evangelio pueda seguir haciendo efecto en nuestras vidas. Ese efecto de beneficio, ese efecto de bendición, para que nosotros podamos día tras día seguir creciendo. Cuando nosotros observamos las pautas marcadas por Dios para su vida, para mi vida, para nuestro matrimonio, para nuestras relaciones con los hijos, con los padres nuestros a su vez. Cuando nosotros observamos las pautas marcadas por Dios, estas relaciones siempre siguen creciendo, siempre siguen madurando, nunca dejan de ser. Dice la palabra que nosotros vamos creciendo cada vez más en el Señor, comprendiendo cada vez más cosas, comprendiendo que el Señor nos ama por sobre todas las cosas, y Él tiene un propósito maravilloso con nosotros. Este propósito es simple y sencillamente que nosotros seamos de bendición. Amén. Para quienes nos miren y para quienes nos observen.
Pero para que esto pueda ser una realidad, nosotros no podemos dejar de crecer. No podemos darle a las personas el aceite que teníamos ayer. Hemos hablado en otras ocasiones que el aceite que teníamos ayer no sirve. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada día nosotros tenemos que traer nuestra vasija al Señor, a los pies de Cristo, y ponerla en posición para recibir aceite nuevo, aceite fresco, aceite en condición. Y el aceite de hoy que Dios te da para hoy solo sirve para hoy. Amén. Mañana volveremos a llenar nuestras vasijas para mañana poder tener aceite nuevo, aceite fresco nuevamente, para poder compartir con aquellos que están afuera sin Cristo, sin la salvación. A través de la dispensación de los tiempos nosotros podemos ir viendo que los tiempos han ido comprimiéndose. Amén. La dispensación de los tiempos cada vez antes era más larga. Por ejemplo, se tomaba, dice la Biblia, toma los años, y dice desde el principio hasta el diluvio, por decir un ejemplo. Amén. Así se tomaban los tiempos antes. De un evento importante a otro, se tomaban así los tiempos. La dispensación se hacía sobre un tiempo y otro evento en el tiempo. Entonces se marcaban los tiempos y se decía, bueno, este proceso, este periodo de tiempo que va desde el Génesis, amén, hasta el diluvio, se va a llamar así, de tal forma. Amén. Tal es así que así la Biblia, por ejemplo, se condensa y se fue llamando de esa forma de tiempo en tiempo. De un evento importante a otro se le fue dando un nombre. Por ejemplo, la primera parte de las Escrituras antiguamente se le llamaba puntualmente y se le decía el Pentateuco. Amén. Que son los primeros 5 libros, si no me equivoco, de la Biblia. Antes estaban dispersos, antes estaban en diferentes formas escritas, y después se pasaron a otro camino, después formaron una parte de la Biblia. Luego pasaron otra etapa que se les llamó la etapa de la poesía, la etapa de... y así fue creándose el reino de investigación. Entonces, dice, la unidad del Espíritu. Nosotros vamos viendo que a través de los tiempos, antes eran largos los tiempos, que se marcaba una pauta con otra, un evento con otro, pero ahora eso no es así. Ahora los tiempos se han ido comprimiendo. Hoy se usa mucho la palabra comprimir. ¿Yo? En términos, todas las cosas hoy se comprimen. Para que algo pueda caer, por ejemplo, dentro de tu memoria, en tu PC, hay que comprimirlo. ¿Amén? Comprimirlo, nos metemos dentro de una, ¿cómo se llama? Carpeta, y lo mandamos adentro archivado. Bien. En estos tiempos también sucede igual, todo se va comprimiendo, los tiempos corren rápido, invertimos todo el tiempo que tenemos muchas veces en cosas que no son del todo edificativas, pero muchas veces hay que hacerlas. Por ejemplo, hay que trabajar para poder tener el sustento diario, hay que... Amén. Dice entonces que estas cosas nosotros las tenemos que ir haciendo porque son parte de nuestra necesidad. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos que andar conforme a la vocación que fuimos llamados. Amén. A los bomberos los llaman para una vocación, los instruyen para esa vocación y ellos ejercen bajo las instrucciones que les han sido dadas. Nosotros hemos sido llamados para una vocación que es predicar su palabra, somos instruidos para hacer este trabajo y ese trabajo que a nosotros nos corresponde hacer. Amén. Todos quieren ser prosperados. Los bomberos quieren tener más bomberos, el que vende abón quiere tener más vendedores, ¿verdad? El que tiene el cable quiere tener más suscriptores, ¿sí? DirecTV quiere tener más gente que enganchada a sus antenas. La iglesia de Cristo es igual. La iglesia tiene que tener su gente, tiene que tener las personas que lleven también el mensaje de Cristo. Y de acá, hermanos, nosotros podemos ver que se han ido desprendiendo estas ideas del crecimiento y hoy todos los que están en el comercio, todos los que están en los rubros, aplican las mismas enseñanzas. ¿Ustedes de dónde creen que salió la enseñanza de la multiplicación? ¿De la palabra de Dios? Bien, dice después, con toda humildad y mansedumbre, soportándoles con paciencia los unos a los otros en
amor. Hemos sido llamados para ejercer una carrera, para ejercer una vocación, y en esta vocación nosotros tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros, porque a veces dentro de las propias congregaciones encontramos a veces gente con mayor o con menor capacidad de hacer cosas, y nosotros tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. Así es. El que puede hacer menos porque tiene menos tiempo, hará un poco menos, pero trabajará igual. Todos trabajamos, amén, para que la obra crezca, para que la obra pueda llevar adelante el mensaje de salvación. Algunos podrán hacer un poco más, bien por ellos, pero el que hace un poquito más no debe ser duro con el que a veces puede hacer un poco menos. ¿Cuántos me dicen amén? A veces suele suceder que hay hermanos, como decía, que no tienen las mismas capacidades o no aprendieron todo lo que tienen que aprender todavía y hacen cosas a un ritmo diferente. Nosotros, dice su palabra, los que hemos aprendido más, los que tienen más comprensión, deben, dice, sobrellevar al hermano que a veces le cuesta un poco más. ¿Para qué? Para que el mensaje del Evangelio no tenga estorbos. Nosotros podemos decir sí, pero el hermano va despacio. Iremos caminando conforme al que camina más despacio también. ¿Por qué? Porque la fortaleza del grupo está en que podamos sobrellevarnos los unos a los otros. ¿Amén? Ahí está la fortaleza del grupo. Porque si nosotros empezamos a sacar gente porque anda más rápido o porque anda más despacio, el grupo se empieza a desmembrar y va a terminar siendo un grupo que va a trabajar algunos y los otros van a quedar mirando. Entonces Dios previó esto y lo ordenó para que nosotros pudiésemos trabajar en comunión, en armonía. Dice, por todo mandar nunca soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Para qué decíamos entonces que nos tenemos que sobrellevar, nos tenemos que comprender, nos tenemos que entender? Para guardar solícitos o con mucho interés, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso es que nosotros debemos guardar las pautas marcadas por Dios para que su palabra pueda seguir teniendo el efecto que ha tenido hasta el momento. Dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. O sea, que nosotros podamos tener claro quién es nuestro Señor, cuál es nuestra fe, cuál es nuestro bautismo. Amén. Nosotros, por ejemplo, siempre que se puede, tratamos de hacer el bautismo por inmersión. ¿Por qué? Porque es lo que la pauta del Señor nos marca. Amén. Hay bautismos, hay personas que bautizan por aspersión, ¿no? Pero nosotros cuando hagamos algo siempre tenemos que tratar de que tenga apoyo bíblico. Sí, Señor. Que esté en las palabras. Amén. Entonces, a través de la palabra vemos que, por ejemplo, el Señor dice que fue al río, amén, y se bautizó, dice que de allí la persona que iba a bautizar dice, pero tú vienes a mí para que te bautices. Yo debería dejar que tú me bautices, no le dice el Señor. Deja de decir las cosas como están, conviene que hagamos como está escrito. Amén. Él la tenía clara el Señor. Deja que hagamos como está escrito, y así se dice. Cuando él fue bautizado, dice que descendió del cielo una paloma blanca que se apoyó sobre él, y la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo. ¿En quién tengo confianza? Amén. Diciendo a él escuchar. ¿Bien? Entonces, hay pautas que ya han sido marcadas a través de las Escrituras, a las cuales nosotros tenemos que fijarnos la forma de poder estar cumpliendo. Dice entonces, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos,
y en todos. O sea que cuando nosotros estamos acordando algo con el hermano, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, cuando nosotros decimos, mira, esto vamos a hacer, esto vamos a hacer así, vamos a hacer así, todos, es porque en todos nosotros está el mismo espíritu. Así es. Y nos debemos tratar los unos a los otros en amor cordialmente. Amén. Amén. Aunque a veces, muchas veces, hay hermanos que, como les decía recién, les cuesta más aprender que a otros, les cuesta más quizás rendir que a otros. Nosotros debemos ir llevando a ese hermano en paciencia, amén, para que cuando se dé el fruto final de nuestra labor no tenga estorbo. No podemos nosotros estar trabajando a Dios, trabajando para Dios, llevando su palabra, llevando las buenas nuevas de salvación, cuando tenemos un estorbo con el hermano, cuando tenemos algo contra el hermano. Amén. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no es digno de la función a la cual hemos sido llamados. Si tú tienes, por ejemplo, algo con tu hermano, con tu hermana, más vale que primero arregles el problema con tu hermano, con tu hermana, o la diferencia, y después traigas, dice el Señor, tu ofrenda o tu trabajo delante de su presencia. Mire qué consejos tan, podríamos así decir, sencillos, pero de cuánto dolor nos libraríamos si nosotros los pudiésemos llevar a cabo a cabalidad. Sencillo un consejo que nos da el Señor. Si tienes algo con tu hermano o con tu hermana, primero solucionalo y después traes tu ofrenda o después vienes y te trabajas. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Dice después, Dios es Padre y todos, me cual sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. A cada uno de nosotros, dice, fue dada una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta gracia o esta, vamos a decir, facultad para hacer algo, no es que nosotros fuimos, sacamos lo que quisimos, no, nos fue dada conforme al don y a la medida de Cristo. O sea que no nos fue repartida por el Señor, amén, conforme a nuestras capacidades, conforme a nuestras virtudes, Él repartió sobre nosotros algo especial. Amén. La medida que usted tiene, ¿sí?, la medida de la gracia que usted tiene, no es la misma medida que puede tener la pastora, ¿no? No es que una sea más, la otra sea menos, son gracias repartidas distintas, Así es. para una labor diferente. Dios nos bendiga. Entonces eso nosotros tenemos que, cuando nos ponemos a proyectar, tenemos que congeniar todas las gracias, todas las cantidades de gracias que nos han sido dadas para poder proyectar un trabajo en bendición. Cuando esto no sea así, es que los trabajos muchas veces no cumplen la función para la cual han sido programados. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Él llevaba muy claras las funciones que debía hacer. Y cuando él dice, sube, dice que conforme a la gracia que a él también en su momento le fue dada, tuvo la capacidad para llevar cautiva a la misma cautividad. Mire, qué tremendo. Y eso nos deja a nosotros, ¿dónde? Nos deja en que si nosotros tenemos una mansedumbre y hemos recibido un don de gracia de parte de Dios, hemos recibido una bendición de Dios para realizar una labor, nosotros, si nos preparamos, cuando hagamos, hermanos, nuestro trabajo va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque estamos encuadrados dentro del plan, dentro de los marcos pautados por Dios. No es todo simplemente, hermano, que usted, gloria a Dios y aleluya, y empiece aquí a manifestar, por ejemplo, ganas o otras cosas. Sí, es importante eso, es muy lindo también. Pero en la carnicería usted también tiene que tener un testimonio. Usted puede saltarse todo aquí, pero puede ver al carnicero cantidad, o al verdulero hace rato que no le paga. Ayúdanos, Señor. Y eso no es así. Oh, gracias.
O quizás afuera usted se castiga con otro vecino, se da de golpes, y el Señor no está de acuerdo con esas cosas. Dice, si tienes infección aquí adentro, si mi espíritu mora en tu vida aquí adentro, también tiene que morar allí, en la carnicería, en la verdulería, en todos los lugares. Con tu vecino también tiene que morar el espíritu de Dios cuando tú hablas con tu vecino. Porque si tú eres puro espíritu acá, y allá afuera no eres espíritu, tú no tienes espíritu, ni acá ni allá. ¿Qué sucede entonces? Aquí está funcionando. O aquí simplemente lo que te lleva es la emoción. Porque el Espíritu de Dios cuando toca una vida, esa vida nunca más vuelve a ser igual. Es transformada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, frente a esta realidad es donde nosotros tenemos que empezar a mirar y observar, hemos crecido o no hemos crecido, hemos emancipado nuestro entendimiento, no lo hemos emancipado. Y vemos, como decíamos en un principio, que los tiempos hoy se comprimen. Hoy no tenemos 20 años para aprender esto. Hoy lo tenemos que aprender hoy y ahora. ¿Por qué? Porque mañana hay otra lección, mañana hay otro aceite, mañana hay otro, hermanos, procedimiento de parte de Dios para nuestras vidas, para aprenderlo, para llevarlo a cabo. Amén. Pero no porque nosotros queramos aprender muchísimo en poco tiempo, sino porque los tiempos hoy corren rápido, corren ligero. Hoy no podemos estar adiestrando a un matrimonio por 10, 15 años. No, porque en 10, 15 años muchas almas son las que se pierden. El matrimonio viene, se prepara y pronto ya debe estar saliendo a ganar almas para Cristo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra labor. Dice, subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. No es solamente que él subió, también bajó. Y dice que bajó a las mismas entrañas de la tierra, al infierno mismo. Amén. Cumplió todas las pautas establecidas por Dios para él. Nosotros también tenemos que cumplir esas pautas establecidas por Dios para nosotros. Esas pautas donde el Señor nos marca que nosotros tenemos que tener, hermanos, fijos, que desde el punto A tenemos que llegar al punto B. No nos debemos quedar en el proceso, no nos debemos quedar a la mitad, no debemos quedar en el intento. Para que usted pueda llegar del punto A al punto B, usted tiene que prepararse, instruirse, dejarse guiar, dejarse, hermanos, enseñar por la palabra, por su siervo, para que pueda llegar del punto A al punto B. No quiere decir que en el camino no tengamos tropiezos, todos los tenemos, pero para eso Dios dejó un cuerpo de personas, un cuerpo de hombres y mujeres, para que estén orando por aquellos que van del A al B. Amén. Dios nunca te va a dejar desamparado, Dios nunca te va a dejar pidiendo. Pero si tú lo quieres, siempre el Señor va a poner allí un consejero, un hombre de Dios, para que te pueda estar asesorando. Dice, y el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Gran tema este. Gran tema. Hoy vemos a través de la palabra que dice que él mismo constituyó a unos apóstoles. Amén. A otros profetas. Amén. A otros evangelistas. Y a otros pastores. Y a otro grupo lo constituyó en maestros. Amén. Pero como que hoy nadie quiere ser maestro, como que hoy nadie quiere ser pastor, como que hoy nadie quiere ser evangelista, como que hoy nadie quiere ser profeta, como que hoy todos quieren ser apóstoles. Nos hemos encontrado en algunas circunstancias donde las personas inmediatamente al conversar se identifican como apóstoles. Pero permítame decirle que la palabra va a entender que el apóstol es como el sello de un apostolado, vamos a decir, de una trayectoria. Que se empieza primero con las otras actividades que ya mencionamos antes. Que Dios nos bendiga, ¿no? Amén. Pero, como dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Hoy la mayoría de nosotros quiere
comenzar con las añadiduras primero. Y no es así. Se debe hacer como la pauta de Dios nos marca, si no hay bendición. Nos hemos encontrado también con personas que han entrado a ministerios donde, vamos a decir así, se alaba prácticamente la prosperidad, y nos hemos encontrado con que hoy ellos están quedados. Fueron prosperados, no les falta nada ahora, pero siguen teniendo un vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque hoy hay ministerios también buenos, por ahí empiezan por las añadiduras y no como la pauta de Dios marca. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, hermano, como la palabra de Dios aquí nos está marcando. Predicamos primero el Evangelio, ¿no? El reino de Dios, su justicia. Y esas cosas que algunos adoran vendrán por añadidura. Vendrán, no lo dudes, vendrán. Nosotros mismos, hace unos tiempos atrás, juntando quizás peso sobre peso para lograr comprar algo, para lograr comprar algún artículo dentro de la iglesia. Y hoy los tiempos que corren, los días de hoy, nos admiramos porque Dios ha respaldado tremendamente. Entonces, no podemos decir nosotros, sí, ¿será que es así? ¿Será que Dios irá a hacerlo? No, Dios lo hace, Dios cumple su palabra. Dios cumple las pautas que Él mismo nos dejó. Dice entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que guiarnos por el esquema marcado por Dios. Amén. Así que, amigos, hermanos que están escuchando a través de la radio, una bendición a sus amigos que vean este video, esperando que para ustedes pueda ser de mucha bendición y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga mucho.